sé si es demasiado. No me la compras. Bueno, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, darle las gracias por asistir esta tarde a la conferencia que nos van a impartir Los Ángeles 24 horas. En primer lugar, quiero excusar la presencia de la delegada de Salud, la teniente de alcalde María José de Alba, que no ha podido estar presente, le hubiera gustado estar y hasta última hora pues, pensaba que lo iba a hacer y no ha podido ser así. Yo, al que no me conozca, yo soy Úrsula Ruiz, soy la delegada de Juventud y estoy aquí porque pertenezco al área de familia, que es una de las áreas en las que está incluida el área de salud que pertenece a de familia. En la mesa, bueno, pues me acompañan a mi izquierda, en primer lugar, José Luis Sánchez, jefe de enfermería de Los Ángeles 24 horas. A mi derecha está José Antonio Urrequia Mota, que es osteópata, y al lado de José Luis pues se encuentra Jorge Cabezón Domínguez, que es reumatólogo. En primer lugar, también, en segundo lugar, quiero darle las gracias a Los Ángeles 24 horas por acudir a la delegación de salud, por contar una vez más con el Ayuntamiento de San Fernando. El Ayuntamiento siempre está a la disposición del ciudadano. Estamos convencidos de que este tipo de conferencias o charlas sirven para acercar una realidad que tenemos todos, si no en casa, pues en alguien muy cercano, y que nos sirve pues para conocer más de cerca este tipo de enfermedades. Quiero también saludar, que sé que hay miembros de la Asociación de Fibromialgia de aquí de San Fernando y también de Puerto Real, con sus representantes por acudir a, como digo, a esta charla que nos va a aclarar muchas dudas y probablemente nos ayude a convivir de manera casi natural con algo que como digo, pues muchas familias pues tienen. Sin más, y porque creo que no es el momento de extenderse, que hay personas que pueden facilitarle información mucho más interesante que la que le estoy dando yo, te voy a pasar la palabra a José Luis Sánchez, que va a dirigir unas palabras. Buenas tardes a todos, y en nombre del Centro Médico Los Ángeles 24 Horas y Centro Médico San Fernando le damos las gracias por la masiva presencia y la participación de esta conferencia. Como bien ha dicho la teniente de alcalde, delegada del área de familia, y Úrsula Ruiz, por segundo año consecutivo vamos a poner en marcha una campaña de interés médico-sanitario. El año pasado, ustedes estuvieron presentes con motivo del Día Internacional de la Salud de la Mujer. Organizamos una conferencia a cargo de don Blas Hervía, y este año, después de empezar a tener contacto con doña María Ángeles Aranda, presidenta de la Asociación de Fibromialgia, consideramos oportuno poner en marcha esta conferencia para que una dolencia que era bastante desconocida hace unos cuantos años y que no tenía ni apellido siquiera, y que hoy en día, gracias a las investigaciones y a los estudios, pues vamos conociendo cada vez un poquito más de ella, pues poder por nuestra parte ayudaros y comentar un poco de lo que es la educación sanitaria. En algunas ocasiones vale para prevenir enfermedades y en este caso para poder sobrellevarlas. Como bien os ha indicado, por una parte nuestro reumatólogo Jorge va a incidir en la importancia de que la fibromialgia pues sea tratada por el especialista adecuado, en este caso por el reumatólogo, al cual lo tenéis aquí a vuestra entera disposición hoy, incluso en nuestro centro para lo que necesitéis. Y nuestro osteópata pues va a hacer hincapié en aquellos aspectos fundamentalmente de la alimentación que interfieren en el proceso que nos afecta. Hay dolencias que se curan con medicamentos, y hay las dolencias que los medicamentos no son efectivos, hay que poner otras medidas u otras alternativas. Por tanto, creo que hemos puesto a vuestra disposición una conferencia interesante, y por mi parte no tengo más nada que volver a agradecer al nombre del Centro Médico vuestra presencia y que sea de vuestro agrado. Buenas tardes.
Buenas tardes, pues empiezo yo, soy Jorge Cabezón, soy reumatólogo. En primer lugar quería disculparme por los titubeos y las imprecisiones, pero es que el miedo escénico... Hoy vamos a hablar de fibromialgia, que es una enfermedad frecuente en la población general y es una enfermedad que además estudia el reumatólogo. La gente va al reumatólogo porque tiene dolor, lo diagnostica o no, o de otra cosa, pero en verdad la reumatología es una especialidad médica poco conocida y hay mucha gente que incluso tiene fibromialgia, va al reumatólogo y no sabe por qué tiene que ir al reumatólogo. Pues creo que lo primero que tenemos que saber es qué es la reumatología, que es una especialidad médica que se encarga, es la ciencia que estudia las enfermedades del aparato locomotor. Y esta frase es muy importante, cada una de las palabras de esta frase lo es. Estudia enfermedades del aparato locomotor. Al decir estudia, ya estamos pensando en una especialidad, en algo que se parece a la medicina interna. El paciente me aporta unos datos, yo además le saco más datos a través de la historia clínica, puedo solicitar estudios complementarios y establecer un diagnóstico. Estudiamos. Tenemos que saber diferenciar bien entre el reuma y el trauma. El traumatólogo es un cirujano, es alguien que tiene un problema localizado del aparato locomotor que establece un tratamiento directo. Pues me duele un hombro, pues tiene una tendinitis, te lo infiltro. Tengo un menisco roto, te lo opero. Una hernia discal, ya hablamos. Es algo localizado. El reumatólogo va a estudiar un problema que afecta al aparato locomotor. Para que veáis más o menos lo que es la reumatología, la enfermedad que suele asociarse directamente es la artritis reumatoide, que es una enfermedad autoinmune en el que tu propio sistema inmunológico te produce un daño orgánico en todos los aparatos y sistemas y también en el aparato locomotor. Tengo que tener conocimiento de endocrino, de nefro, de neumo, de cardiología, de neurología, de todas las especialidades, y por eso lo primero que ya así vais pensando en por qué la fibromialgia la del reumatólogo, tengo que ser una especie de internista. Bueno, ¿qué es la fibromialgia? Fibromialgia significa dolor de las fibras musculares. Una algia es un dolor de las fibras musculares. Cualquier dolor de las fibras musculares, entonces, un dolor muscular es tener fibromialgia. Pues para no equivocarnos en los conceptos y en los diagnósticos, tenemos que protocolizar muy bien la actitud médica, tanto en el diagnóstico como en la evaluación, en el tratamiento y en el seguimiento. Y eso para mí, la entidad que mejor lo hace es la Asociación Americana de Reumatología, la American College of Rheumatology. Esto es importante que lo sepáis porque en Europa, en la EULA, la fibromialgia se contempla pero no está protocolizada. Hay una serie de recomendaciones o consejos en el tratamiento y en el diagnóstico. La Asociación Americana de Reumatología es la que lo tiene protocolizado y yo desde hace muchos años, tengo mucha experiencia con fibromialgia, unos 5 años aproximadamente, en el tratamiento, seguimiento y diagnóstico, pues sigo las recomendaciones de la ACR. Entonces, en el año 2009, la ACR estableció unos criterios en el 2010 y luego los ha vuelto a modificar. Así que eso es lo que yo sigo y es lo que quiero un poquito explicar. Fibromialgia, para la Asociación Americana de Reumatología, tienes que presentar una clínica compatible con fibromialgia. Y esa clínica siempre empieza con lo que ellos llaman Chronic Widespread Pain, que significa dolor generalizado crónico. Eso es muy importante y eso es algo que a lo mejor los que no sabéis muy bien la enfermedad o los que la tenéis y tampoco lo han explicado mucho, es que a mí me duele todo. Y esa frase es correcta. Mucha gente dice, me duelen las articulaciones, y esa es incorrecta. No son solo las articulaciones, me duelen las articulaciones, tendones, músculos, grasa, partes blandas, es verdad, duele todo, un dolor generalizado. Y nosotros en medicina, todo lo que decimos crónico es aquello que dura entre 6 días y más de 6 meses. Entre 6 días y 6 meses es subagudo y menos de 6 días agudo. En fibromialgia se habla con los 3 meses, que si tienes dolor generalizado durante más de 3 meses y en determinadas localizaciones, pues ya puede ser diagnosticado. Yo soy más estricto y sigo la Asociación Americana de Reumatología. Lo que pasa es que difícilmente un paciente que llega a mi consulta no lleva más de 6 meses con la clínica. Nunca lo he encontrado y yo creo que pocas veces lo haré. Dolor generalizado crónico, dolor generalizado durante más de 6 meses. Hay mucha patología que puede producir un dolor durante más de 6 meses. ¿Cómo sabemos que eso es fibromialgia o no? Pues como estamos hablando de clínica,
la Asociación Americana dice, pues hay otros síntomas que tiene el paciente con fibromialgia que debes evaluar. No te lo suele contar, lo tienes que preguntar. El principal, el más evidente, suele ser el cansancio físico. Un cansancio intenso, extremo. Le dicen fatiga, le dicen astenia. Es un cansancio enorme. Es como si no tuviera fuelle para realizar ningún tipo de actividad, ni cotidiana, ni laboral, ni en ningún lugar. Eso está contemplado y no solo es así, sino que a veces el cansancio es tan intenso que existe otra entidad que llamamos el síndrome de fatiga crónica, que aunque es otra entidad distinta que en la que predomina el cansancio, para mí es la misma enfermedad que la fibromialgia. Yo suelo decir que todos los pacientes que afectados de fibromialgia están cansados y todos los pacientes afectados de fatiga crónica están doloridos. En algún momento de la evolución de la enfermedad se tienen las dos cosas, un cansancio extremo y un dolor generalizado. Y no solo eso, es que hay más cosas que la gente no sabe asociar y se asocian. Migraña, hormigueo de manos, pies, cuero cabelludo y cara, insomnio. Tengo mala memoria, ¿tendré yo Alzheimer, doctor? No, no es Alzheimer, no es mala memoria. Es que si tú vives con dolor permanentemente en todas las actividades de tu vida, intenta concentrarte a ver si puedes. Es imposible, entonces de pequeñas cosas cotidianas no las aprecias, no le das la importancia que tiene y se te olvidan. No es mala memoria, es mala atención, problemas de concentración, mal descanso nocturno, mal rendimiento porque no has descansado, alteraciones del estado de ánimo, por supuesto. Las que más se contemplan asociadas a fibromialgia son depresión y ansiedad o ambas. Pero hay otras muchas cosas que podríamos estar aquí hablando muchísimo tiempo. Y no solo es la causa, sino la consecuencia, porque vivir con dolor afecta al estado de ánimo. O sea que falta huevo a la quinta. La cosa es que las alteraciones del estado de ánimo casi siempre están presentes. Reflujo gastroesofágico, disfagia, ¿qué no me pasa la comida? Es como, y este gesto, para arriba y para abajo, aquí, como unas secreciones, sequedad de boca, sequedad de ojos. Y es que esto no pasa. Se lleva las gomas, la endoscopia, ni nada, y suele estar asociado. Estreñimiento, diarrea, colon irritable. Muchas patologías se asocian a fibromialgia. Esto está contemplado por la Asociación Americana de Reumatología, y cuando un paciente tiene dolor generalizado crónico y le hace una buena historia clínica, algo más hay. ¿Pero duermes bien? No, la verdad es que no duermo bien. ¿Y dónde otras cosas te duermen las manos? Pues sí, tengo como... se me duermen las manos. Pues en la historia clínica tenemos gran parte de lo que necesitamos para saber si estamos hablando de una fibromialgia o puede ser. Aún así, ¿cómo estoy seguro yo soy una fibromialgia? Me está hablando de unos dolores, a ver si hay un hallazgo clínico que me pueda decir si esto es fibromialgia. Ahí es donde viene un mito que hoy quería quitar de encima, lo de los famosos puntos gatillo. Es que yo tengo 18 y aquella tiene 16 y tú tienes 14. Eso da igual. Eso ya hoy en día no se contesta. Los puntos gatillo es una hipersensibilidad alta. A veces no hace falta ni tocar. Con rozar estás hipersensible. Y depende de cómo apliques el punto y dónde se lo apliques, porque te aseguro que si tú lo aplicas como yo lo hago, que es un poco... A mí me duelen los puntos gatillo en determinadas zonas. Da igual tener uno que tener 1000. La cosa es tener una hipersensibilidad al tacto. No hay artritis, no hay problemas articulares severos, no hay deficiencia muscular. Lo que sí hay es una hipersensibilidad al tacto en determinados puntos musculares, tendinosos, óseos. El paciente le hace un salto, una hipersensibilidad, una zona desagradable que ocurre con el tacto del paciente. Y la exploración física es muy llamativo, es algo que a nosotros siempre nos llama mucho la atención. Por eso, si alguna vez hacen algún paciente, si vosotros tenéis fibromialgia y os hacen un informe, ya los 18 puntos, que sepáis que está desfasado. Esos son múltiples puntos gatillo o tender points, que dice la Asociación Americana en la exploración. Tender points, positivo. Punto, que lo tengas positivo. Me ha dado la sensación de que está hiperexaltada, que el paciente salta. Y eso es la clínica que sabemos hoy en día, la exploración física, y aún hay más, porque por mi experiencia clínica todo esto es
lo que está protocolizado y lo que os digo. Por mi experiencia clínica ya lo podemos hablar en otra ocasión. Ya hablaremos de dolor localizado y no generalizado. Gente que tiene un dolor localizado, crónico y también en fibromialgia, pero eso como no está protocolizado es una cosa de mi experiencia, ya os lo diré. Y como sabemos que esto es fibromialgia y no otra cosa, la Asociación Americana dice que el diagnóstico se establece con unos hallazgos clínicos compatibles, que ya os lo he explicado, que seguro que muchos lo conocéis en vuestra propia persona o en vuestros familiares. Todo lo que os he explicado os cuadra dentro de lo que pensáis. Y la analítica, la famosa analítica. Me han detectado fibromialgia. No se detecta. Ese es un error. La analítica es para descartar cualquier otro tipo de enfermedad que curse con el síntoma dolor generalizado crónico. ¿Cuáles son las enfermedades que cursan con dolor generalizado crónico? Lupus, artritis reumatoide, Sjögren, esclerodermia, otras enfermedades autoinmunes, infecciones, tuberculosis, infecciones crónicas, anemias crónicas, trastornos metabólicos como la diabetes, incluso cáncer. Una analítica para ver si estás sano y no corresponde a otra entidad. Si tú tienes cualquier otra entidad, sea una de fibromialgia secundaria, con los hallazgos clínicicos y exploratorios que os he explicado, es una fibromialgia, seguro. Ahora, hay que ver si es primaria o es secundaria otra cosa. Si es primaria, tiene un tratamiento, y si es secundaria, el tratamiento es el de la enfermedad. Si es una artritis, serán corticoides, inmunosupresores. Si es un cáncer, pues será quimioterapia. Si es una anemia, será hierro. Es tratar la enfermedad subyacente. Hacemos una analítica. ¿Y qué otras pruebas complementarias se suelen pedir en el diagnóstico de fibromialgia? Radiografías, ecografías, resonancias. Hay mucha gente, es que usted no me ha hecho una radiografía para saber si es fibromialgia no lo necesito. Lo que se pide de radiografías, ecografías y resonancias vuelve a ser para descartar otras enfermedades asociadas que pueden molestar o enturbiar en el diagnóstico. Y imaginaros un menisco roto. La rodilla sí, y tengo un menisco roto. Y además tengo el cuadro clínico compatible con fibromialgia, me duele todo, estoy cansada. Y tengo un menisco roto y una rodilla así. Pues te miro la rodilla, una radiografía, una ecografía, una resonancia, lo que haga falta. Tienes un menisco roto. Al traumatólogo. Te lo opera, te saca el líquido, te lo interviene. Ahora, eso ya lo hemos arreglado. Ahora volvamos al cuadro clínico que presentas, que no tenía nada que ver con todo esto. Es para corregir otros problemas concomitantes que pueden tener las personas. Todo el mundo, cualquiera, puede tener un problema articular localizado, que enturbie el diagnóstico. Dolor generalizado crónico. Hipersensibilidad al tacto. Otras patologías, otras clínicas, migrañas, parestesias. Tenemos claro, ¿verdad? ¿Y ahora qué? Ya está, ya hemos terminado, ¿no? Ya nos vamos por la puerta. ¿Y ahora qué hacemos? Yo qué sé. Vamos a tratarlo, ¿no? Esto tiene tratamiento, esto se puede tratar, esto se puede llevar. ¿Qué pronóstico tenemos? ¿Qué nos espera? En medicina siempre hablamos de mortalidad y morbilidad. Mortalidad son patologías que reducen la esperanza de vida y morbilidad es lo que afecta a la calidad de vida. La fibromialgia que sepamos hoy en día, la mortalidad no está reñida, no está tocada. No reduce la esperanza de vida, pero sí produce una gran morbilidad, un deterioro enorme de la calidad de vida. Los pacientes afectados por fibromialgia tienen un deterioro enorme de su calidad de vida. Enorme, tremendo. Afecta a todos los niveles, laboral, cotidiano, personal, familiar. Todo lo que tú hagas está condicionado por el dolor que sientes. Incluso en la exploración, que nos lo he dicho, tú pones no hay limitación, y es verdad, tú tocas una rodilla o exploras la columna, no está limitado la columna, lo que está limitado es el dolor. Si tú mueves la cadera con el paciente tumbado y de determinada manera la cadera se mueve perfecto, pero luego agáchate y no se agacha. Tiene dolor en los movimientos, está tremendamente limitado. Se puede tratar la fibromialgia de muchas maneras y es una de las cosas importantes que os quería decir. Y es que la fibromialgia es multidisciplinar. Tenemos que estar muchos profesionales de la salud pendientes del cuidado de los pacientes con fibromialgia y para poder mejorar su calidad de vida. Hay un tratamiento médico, del que os hablaré al final, que es mi parte. Y un tratamiento no médico, un tratamiento alternativo a lo que es una pastilla, una medicina. El tratamiento alternativo
forma parte de determinados grupos de especialidades. Tenemos la fototerapia, que la tenemos disponible en Los Ángeles. Tenemos la cámara hiperbárica, el ozono, el frecuencia. Todo eso son técnicas que las suele prescribir o el reumatólogo o un traumatólogo. Un traumatólogo sospecha o tiene un paciente con fibromialgia, tiene un menisco degenerado, no es su sede de cirugía, pero es su sede de otra intervención. Pues puede ser cualquier cosa de eso. Y además mejora el estado general. Es muy importante el psicólogo. El psicólogo es fundamental. Tiene que estar, un paciente con fibromialgia debe hacer psicoterapia. Será la causa o la consecuencia, pero como está comprometida la calidad de vida, el simple hecho de tener el diagnóstico va a suponer una merma psicológica del paciente. Si no, lleva ya de una forma asociada al inicio del diagnóstico una depresión, una ansiedad, un trastorno del humor o un insomnio asociado a su enfermedad. Sea por el inicio o sea por el final, la psicoterapia, la ayuda psicológica es fundamental. Osteopatía y fisioterapia, fundamental. El ejercicio físico mejora la fibromialgia y lo saben, eso siempre se ha dicho, eso fue antes de la Asociación Americana de Reumatología. Si cogéis internet y ponéis fibromialgia y tai chi, os sale un artículo de New England Journal of Medicine, que es la revista médica más prestigiosa que hay, y es lo único que está realmente con evidencia científica, medicina basada en la evidencia. Que el tai chi mejora la fibromialgia tanto por ejercicio físico como por relax como por postural. Evidentemente, por lógica, debe también funcionar otras especialidades muy parecidas como el yoga o el pilates o el... Eso no os lo voy a decir. El ejercicio físico tiene que estar individualizado. Todos estos estudios están equivocados, están erróneos, porque un paciente de 75 años con insuficiencia cardíaca, ¿cómo va a ir al gimnasio? Habrá que buscarle un ejercicio físico que pueda realizar. Y una paciente de 21 años con fibromialgia y sin patologías, tai chi yo creo que se le queda chico. Hay que buscarle un ejercicio físico más intenso. De todas formas, todo esto tiene que estar individualizado. Yo el ejercicio físico lo individualizo a las patologías del paciente, a su calidad muscular, a la atrofia que presenta, porque todo el mundo está un poquito atrofiado. Cristiano Ronaldo hay poco. Yo individualizo siempre el ejercicio físico según el paciente. ¿Cuál es el ejercicio físico bueno? El que se hace todos los días. Da igual. Pero a partir de ahí lo vamos individualizando. La nutrición, un nutricionista o un endocrino también es muy importante, porque también colabora en el estado general del paciente. Y el reumatólogo. ¿Para qué el reumatólogo? Para que te haga tu analítica, te diagnostique la enfermedad porque excluye otras enfermedades, porque establece un diagnóstico claro y preciso y porque pone un tratamiento médico. Eso es lo último que os voy a decir. Os he dicho que la fibromialgia se asocia a ansiedad y a depresión en muchos casos. La ansiedad y la depresión la conocemos perfectamente desde hace muchos años. Hay moléculas que intervienen en el proceso en el que un paciente tiene depresión o ansiedad o otros procesos psicológicos. En la sinapsis neuronal, entre una neurona y otra, hay moléculas: adrenalina, serotonina, noradrenalina, GABA, endorfinas. Esas mismas moléculas están, y eso es gracias también a la ACER, a la Asociación Americana de Reumatología, están en la placa neuromuscular. Amigos, pues lo mismo, es exactamente igual. Si uno tiene mucha adrenalina y poca serotonina en su placa neuromuscular, su músculo está tenso, contracturado, no se relaja, y cuando se relaja da al cerebro sensación de dolor, cansancio. Hay un mecanismo científico y médico que tiene mucho que ver con la adrenalina, la serotonina, noradrenalina, GABA y endorfinas, entre otras moléculas, melanina, melatonina. Todo eso forma parte de la placa neuromuscular y eso está crónicamente alterado. Y hay unos tratamientos médicos que yo prescribo, con los que tengo muy buena experiencia, que modifican estas moléculas y mejoran la calidad de vida. Inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina,
IMAOs, amitriptilina, otros antidepresivos tricíclicos, antiepilépticos, incluso derivados de los opiáceos, uno en concreto o dos, lo demás no. Todo está perfectamente protocolizado y estudiado y sabemos exactamente qué tenemos que poner. El tratamiento debe ser igual que el ejercicio, individualizado. No es lo mismo un paciente que ha tomado por otro motivo un antidepresivo antes, o el que no lo ha tomado nunca, o el que podemos conseguir una mejoría con el tratamiento no médico sin establecer un tratamiento médico, porque un tratamiento médico sí mejora, pero también tiene efectos adversos. Todo tiene que ser individualizado, pero tenéis que saber que la calidad de vida que tan seriamente comprometida que tienen los pacientes con fibromialgia es tratable, se puede mejorar mucho. Es duro porque es multidisciplinar, tiene que estar haciendo todo, no es cuestión de tomarse unas pastillas y irse a su casa, es tomarse sus pastillas si le hacen falta el tratamiento que yo prescribo, el físico, la osteópata, la nutrición, el ejercicio, el psicólogo, fundamental. Si hacemos todo eso de una forma ordenada, protocolizada como lo tenemos, mejoraremos. No quiero darle la chapa más, que soy muy pesado, que hablo muy rápido, al final me he titubeado, espero que tengáis mejores conocimientos, os estéis más seguros de lo que es la enfermedad, de cómo se puede llevar, cómo se puede tratar. Os deseo una mejor calidad de vida que se puede y nada, muchas gracias por la asistencia. Bueno, buenas tardes y gracias por la asistencia. Yo espero no ser demasiado denso con lo que quiero explicar. Gracias a Jorge por todo lo que ha dicho. Lo primero decir la importancia que tiene el diagnóstico preciso del paciente, que tiene que estar diagnosticado con certeza por el reumatólogo, que es el profesional encargado de dicho diagnóstico. Yo soy fisioterapeuta y osteópata. Desde un punto de vista, bueno, yo creo que ya os habéis tratado bastante con fisioterapia y quizás con osteopatía. Por la experiencia que tengo, la verdad es que los resultados son simplemente paliativos, de poca duración. Y sí que es verdad que desde un tiempo aquí he encontrado bastante mejoría desde un punto de vista nutricional, y es a lo que vengo un poco a explicaros. Iré saltándome muchas cosas de la presentación del PowerPoint que ya Jorge ha explicado perfectamente. Y bueno, espero que os interese y que podáis entender muchas cosas. Bueno, los síntomas mayores de la fibromialgia son sobre todo los dolores musculotendinosos, la fatiga muscular y los trastornos del sueño. Los pacientes con fibromialgia presentan un síndrome llamado anomalía alfa, que implica que los periodos de sueño profundo son interrumpidos por lazos de actividad cerebral similares a los de la vigilia. El resultado es que por muchas horas que aparentemente se duerma, el afectado se levanta cansado. Imagino que será el caso de la gran mayoría. En ocasiones también presenta apnea, nerviosismo de pierna, bruxismo y espasmos musculares durante el tiempo del sueño. El proceso normal de sueño se divide en dos fases, que es la fase 1 y 2. La fase de adormecimiento, que es un sueño lento, ligero o superficial, llamada ondas alfa rápidas. La segunda fase 3 y 4 no REM, que es un sueño lento profundo con ondas delta lentas. Y la fase 4 no REM, que se alterna con la fase 4 REM, que es cuando entra en fase de sueño. En el proceso de la
fibromialgia, la primera fase 1 y 2 es la fase de adormecimiento más activa. Después la fase 3 y 4 no REM, las ondas delta lentas, y se produce una intrusión de ondas alfa rápidas típicas de la fase 1 y 2. Estas son las responsables de los frecuentes despertares y del sueño no reparado. Por ejemplo, si a personas sanas se le privara artificialmente de la fase 4 no REM, presentarían los síntomas de la fibromialgia. Aquí encontramos los puntos gatillos que Jorge ha descrito. No necesariamente tiene que haber la totalidad de todos los puntos para un diagnóstico de la fibromialgia, con tal de que haya uno solo. Aquí encontramos el porcentaje, el mayor de los porcentajes, la rigidez y los dolores, especialmente por la mañana, fatiga, insomnio, sueño perturbado. No se sabe muy bien, aunque Jorge lo ha descrito, pero desde mi punto de vista y hasta el conocimiento que yo tengo, se dice que no se sabe muy bien cuál es la causa por la cual aparece la fibromialgia. Se hablan de traumatismos que pueden ser físicos o psíquicos o incluso infecciones virales, aunque realmente no sabe muy bien Jorge cuál es la causa que inicia. Por desgracia no lo sabemos, la causa que lo origina. En medicina todo lo que decimos idiopático o no sé lo que es, y te lo digo para que te lo creas, o es viral o es tumoral o es autoinmune. O sea que por ahí deben ir los tiros, pero lo que sí sabemos es que estas moléculas de las que he hablado son penetrantes. Eso es lo único que sabemos. No sé si será la causa o la consecuencia. No sé si esta alteración molecular es la que genera la fibromialgia o el hecho de tenerla es la que genera la alteración molecular de la conducción neuromuscular y nerviosa. No lo sé. Eso no es lo que nos puedo decir, de dónde viene. El huevo o la gallina. La cosa es que está aquí. Bueno. La necesidad de un tratamiento multidisciplinar en fibromialgia es muy importante. El resultado de un metaanálisis en el que se investigaron los diferentes tratamientos aplicados para pacientes con fibromialgia dio validez a esta conclusión. El tratamiento de mayor acierto en pacientes con fibromialgia es el que incluye la regulación natural del dolor y del sueño, así como intervenciones psicoterapéuticas y terapia de ejercicio. El metabolismo de la serotonina, se sabe que parece que los afectados presentan una disminución de la serotonina en el líquido cefalorraquídeo. Se han encontrado ciertas perturbaciones en el metabolismo de la vitamina B1 que pudiera estar relacionada con la hipótesis de anomalías concernientes a la serotonina, ya que es conocida la relación entre la tiamina como cofactor y la actividad de los neurotransmisores. En pacientes de fibromialgia se han encontrado concentraciones de triptófano en plasma disminuida en relación a controles sanos, así como una disminución del transporte del triptófano plasmático y una disminución de los niveles plasmáticos de serotonina. La serotonina es a su vez la precursora de la melatonina, que es una hormona que es considerada la hormona reguladora del sueño y que se encuentra deficitaria en pacientes con fibromialgia. En principio esto es un pelín denso, es un pelín aburrido, pero intento ir introduciendo un poco al tema de la nutrición, que posteriormente veremos y será un poco más interesante. Mujeres, serotonina y dolor. Cuando el triptófano está mermado, se produce una caída de un 7% en la síntesis de serotonina en los hombres. Pero en la mujer la caída es más drástica y llega a ser hasta un 42% en la síntesis de la serotonina. Las mujeres tienen más neurotransmisores que incrementan las señales de dolor y menos neurotransmisores que disminuyen las señales de dolor. Se pregunta cuál es el motivo de las alteraciones en el metabolismo del triptófano y su conversión en serotonina. Se han planteado tres hipótesis posibles. Una es el déficit en el aporte, otra es la mala absorción y otra es el sobreconsumo metabólico.
aunque se plantea una más, que es la alteración en la descarboxilación de los aminoácidos aromáticos, que después explicaré un poquito en qué consiste. El déficit en el aporte del triptófano consiste en que no se ha podido probar que los pacientes con fibromialgia llevaran una dieta excepcionalmente baja en triptófano. No obstante, es un hecho bien conocido que el triptófano es un aminoácido limitante. Los alimentos que lo contienen en pequeña cantidad, existiendo además problemas en su metabolización en los enfermos de fibromialgia. De cualquier manera, aunque la suplementación con triptófano puede ser de utilidad y diversos estudios demuestran su interés, sigue sin justificarse que su déficit sea en términos generales un factor causal. El sobreconsumo metabólico del triptófano consiste que en cuanto al consumo excesivo por alguna vía metabólica, la principal vía de degradación del triptófano es la quinurina. Esto es que para degradar el triptófano se reconvierte en quinurina. Podría suceder que se produjese a nivel hepático una activación que aumentara la actividad de la vía del triptófano a la quinurina. Después, por otro lado, hablamos de la mala absorción e hiperpermeabilidad intestinal, que es la parte quizá, a mi entender, más importante de todo esto, porque habla un poco de que quizás podamos tener una buena alimentación, podamos hacer una buena incorporación del triptófano en nuestra dieta, pero que a nivel orgánico, a nivel intestinal sobre todo, no haya una buena absorción. Y es la importancia de lo que posteriormente vamos a hablar. El triptófano es absorbido de la luz intestinal después de una hidrólisis de las proteínas por la acción de las enzimas digestivas. Esta absorción se realiza a través de un sistema de transporte activo sódico dependiente y en el que compite con el resto de aminoácidos neutros. En la mayoría yo diría que casi en el 100% y casi en un 80% de la población existe una cosa que se llama la disbiosis intestinal, que os explicaré brevemente en qué consiste, pero que en el 100% al menos de los pacientes que he podido ver con fibromialgia, pues se da este caso, este problema de disbiosis intestinal. Os explico brevemente en qué consiste. La disbiosis intestinal es un desequilibrio de la microflora intestinal, su actividad metabólica y su distribución a lo largo del intestino. Un mal funcionamiento del intestino y del hígado hace que sustancias nocivas pasen a la sangre y que se acumulen en el organismo. Dependiendo del sujeto, de sus genes, de sus hábitos de vida, puede desarrollar distintas patologías. Problemas menstruales, problemas de pie, artrosis, enfermedades reumáticas, como por ejemplo la fibromialgia. Bueno, brevemente hablamos de la importancia de la detoxificación en la fibromialgia. Se ha observado que en personas aquejadas con fibromialgia presentan una sensibilidad o intolerancia a ciertos productos químicos, como puede ser la gasolina, queroseno, gas natural, pesticidas, disolventes, etcétera, etcétera. Y todo lo que vemos aquí. Se acumulan las evidencias que señalan una correlación marcada entre la habilidad del cuerpo para detoxificar sustancias xenobióticas y la presencia de procesos de enfermedad crónica, como la fibromialgia o el síndrome de fatiga crónica. De hecho, aumenta la corriente médica que trata de encuadrar la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica y el síndrome de sensibilidad química múltiple, en las denominadas enfermedades multisistémicas. Lo cierto es que el factor común en las tres parece ser que hay una sensibilidad normal a los xenobióticos, que son todos estos que vienen marcados. Podemos decir que en la práctica diaria el 86% de los casos presentaban sensibilidad e intolerancia a productos químicos del ambiente. Los xenobióticos no neutralizados por el hígado se comportan como neurotóxicos, incrementando la respuesta del sistema límbico al dolor. Aquí con esto lo que quiero decir un poco es que quien no está hoy en día expuesto a todo esto que estamos diciendo, porque es prácticamente imposible, y que bueno, prácticamente también por el tipo de alimentación que llevamos hoy en día tan industrializada, pues se encuentran parte de estos xenobióticos en los propios alimentos. Y lo que quiero hacer ver es un poco la importancia de todo esto. Bueno,
esto ya Jorge nos ha hablado de esto. El abordaje terapéutico multisistémico de la fibromialgia con el método de limpieza vital. Os explico un poco, intento reducir un poco porque es bastante denso todo esto, pero os lo explico un poco por encima. La fibromialgia puede ser considerada como una enfermedad de la civilización moderna, razón por la cual, mientras no se dé un giro importante en el modo de vida, no solo se terminará con las llamadas enfermedades multisistémicas, como la fibromialgia, el síndrome de fatiga crónica, etc., sino que aparecerán otras nuevas. Por otro lado, en el ámbito de la fibromialgia, su expresión terapéutica debe ser sustentada en el paradigma básico de la medicina natural o biológica. Hay que tratar a la persona en su totalidad y hacerlo sin causar daño. En medicina biológica o biomolecular comprendemos que todas las partes del enfermo deben ser valoradas y no podemos cementarlo o lonchearlo. Sin embargo, es indiscutible que ciertos órganos desempeñan un papel tan crucial en la salud y están involucrados en tal cantidad de reacciones metabólicas, inmunológicas, endocrinas y neurológicas que merecen una atención especial, tanto en la valoración y en la análisis de consulta, como en la estrategia terapéutica a aplicar. Como en la mayor parte de las enfermedades crónicas de difícil tratamiento, hay tres protagonistas importantes que se conjugan para mostrarnos un camino terapéutico complejo, pero posible. Son el intestino, el hígado y el cerebro. El hígado es importante que funcione correctamente en los pacientes con fibromialgia, en general en todos los pacientes, pero en los pacientes con fibromialgia sobre todo, porque tiene diversas funciones, entre ellas la diligencia circulatoria, que se encarga de filtrar la sangre procedente del intestino. Si ya de por sí estamos alimentándonos y hay grandes tóxicos en la alimentación, estos tóxicos van a ir a parar al hígado, y cuando ya tenemos un hígado que está congestionado, pues su función va a estar mermada o casi nula, desde este punto de vista. El hígado tiene también una actividad secretora y excretora, actividad metabólica, una actividad protectora y detoxificadora y una actividad hematológica, que consiste en que durante parte de la vida embrionaria, y en algunos estados patológicos en el adulto, se forma sangre en el hígado. Por tanto, tener un hígado limpio, descongestionado y con un buen funcionamiento es vital para mejorar la sintomatología que presentan los pacientes con fibromialgia. En lo que trabaja un poco más de cerca es una cosa que se llama la nutrición celular activa, que es un sistema terapéutico basado en el concepto básico de la medicina natural para tratar a la persona, que se aplica a diversos trastornos de la salud, pero uno de los que encaja perfectamente en su abordaje es la fibromialgia, dado su carácter sistémico. La nutrición celular activa se interesa sobre todo por las células, pequeñas unidades indispensables para el buen funcionamiento de nuestro organismo. En nuestro cuerpo tenemos entre 10 y 20.000 millones de células que se reagrupan en órganos debiendo asumir una función biológica concreta y vital. Las investigaciones en biología celular han permitido establecer que las funciones de nuestras células se ven desequilibradas si están contaminadas, desechos metabólicos, toxinas y o carencias en nutrientes esenciales, oligoelementos, vitaminas, ácidos grasos poliinsaturados, antioxidantes y aminoácidos. Por lo tanto, los desequilibrios que padecen se pueden relacionar con nuestro entorno, con nuestro modo de vida, con nuestros errores alimentarios, así como una mala asimilación de los nutrientes. La importancia de estos desequilibrios a nivel celular condiciona en gran parte nuestro estado general. Por lo tanto, la nutrición celular activa consiste en restaurar el equilibrio del organismo mediante una detoxificación y la nutrición óptima de las células con el aporte de micronutrientes seleccionados por su calidad y su origen natural. Es por lo tanto una visión global cuyo objetivo es optimizar el funcionamiento celular. Se restaura el equilibrio bionutricional, cuya consecuencia será una mejora del estado general. Una vez que ya vemos al paciente, que viene ya diagnosticado correctamente por el reumatólogo, que sabemos que tiene fibromialgia y que tiene sus problemas y
pues hacemos una valoración, le hacemos un test nutricional, en donde se le hacen diversas preguntas de modo de vida saludable que lleva, alimentación que sigue o que no sigue, sintomatologías diversas, y encasillamos al paciente en 7 grupos distintos, pero al final el denominador común en los pacientes de fibromialgia es que hay una afectación de lo que llamamos el terreno vasocolítico, que hay una afectación del intestino delgado, una afectación que no es una afectación realmente, es que hay una hiperpermeabilidad de la mucosa del intestino y bueno, por un lado no absorbe bien correctamente los nutrientes que debe de absorber y por otro lado toxinas que se encuentran en la zona y que deben de ser eliminadas por los medios de excreción o salivares o a través de la orina, pues estas toxinas se incorporan nuevamente al torrente sanguíneo porque hay un aumento de la permeabilidad de la mucosa del intestino. Por lo tanto, un poco el tratamiento que se plantea se divide en 3 fases. Una es la detoxificación celular activa. Bueno. La segunda fase es la reestructuración biológica del terreno y la tercera es el mantenimiento del sistema. Se habla que debe de ampliarse porque cada fase se divide la primera fase es un mes, la segunda es el segundo mes y la tercera fase es el tercer mes y de ahí en adelante, pero se debe de ampliar esta fase en función del tiempo que el paciente lleve con la afectación y se habla de un mes por cada año de afectación del dolor. Hablaré muy brevemente de lo que consiste cada una. La detoxificación celular la dividimos en 2 partes. Una es la higiene intestinal, en la que es necesario combinar 2 acciones intestinales. Una es limpiar de detritus, putrefacciones, parásitos y la flora patógena. Esto quiere decir que por circunstancias de la alimentación o algún cambio, sobre todo en el pH del medio intestinal, pues hay determinados patógenos que se instauran y desplazan a la flora intestinal positiva, que nos ayuda a hacer las digestiones correctamente, y esta flora patógena pues es la que va causando un poco estas sustancias de desecho que se convierten en tóxicos y que se incorporan al torrente sanguíneo. Aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que toda esta sangre vuelve a pasar de nuevo al hígado, que es el responsable de decir que tenemos que eliminar esta toxina. Vuelve nuevamente a pasar a incorporar los torrentes al tubo digestivo, vuelve otra vez al intestino delgado y se produce un bucle. Al final no eliminamos toxinas y están constantemente intoxicando al hígado y intoxicando al organismo en general. Después hay una segunda parte que es la de restaurar y regenerar la mucosa, cerrando los poros de la hiperpermeabilidad y restablecer un ecosistema favorable. Cuando queramos reparar la mucosa debemos utilizar una fórmula que sea rica en glutamina, citroflavonoides, matricaria, arcilla y curcumina. También en muchos casos con pacientes con fibromialgia se confirma la presencia de candidiasis sistémica. Es imprescindible tratarla. Durante los 2 primeros meses no es recomendable utilizar antifúngicos específicos. Con la corrección alimentaria y la regulación del ecosistema intestinal y metabolismo hepático es suficiente. Después de esos 2 meses se puede incorporar el específico anticándida que contenga, por ejemplo, extractos de hoja de olivo, ajo, tomillo, romero, etc. También a través del té confirmamos la presencia de niveles elevados de metales pesados, muy difíciles de eliminar. Al analizar los factores causales y los predisponentes de la fibromialgia, resulta evidente la necesidad de optimizar las vías de detoxificación enzimática del hígado. Existen varias estrategias de interés con este objetivo, pero algunas de las más interesantes son la asociación de metionina, taurina, glutatión, ajo, selenio, zinc, vitamina B6 y B9, fitominerales con efecto protector reparador a nivel hepático y la regulación del pH.
La segunda fase, que se ve ya a partir del segundo mes, consiste en la reestructuración biológica del terreno. Son 2 meses de tratamiento por cada año de enfermedad, aproximadamente. Se optimiza el metabolismo de la serotonina. Queda claro que se trata de un aspecto fundamental en los pacientes con fibromialgia. Para lograrlo es necesario recurrir a varias estrategias combinadas. Hay que aumentar las fuentes dietéticas del triptófano, como por ejemplo son las sojas de buena calidad, legumbres, huevos, carne blanca, arroz, almendras y semillas de sésamo. Hay que tener en cuenta las interacciones con otros aminoácidos, procurando no tomar mucha proteína animal por la noche, ya que aporta grandes cantidades de aminoácidos ramificados, ya que estos compiten con el triptófano. Hay que suministrar una buena fuente rica en triptófano y optimizar las vías metabólicas de la serotonina. Bueno, ya la última fase es la fase de mantenimiento del sistema, que una vez lograda la estabilización del proceso, bien sea con una revisión completa de la sintomatología, dolor, depresión, insomnio, astenia, etc., o bien con una mejora notable que no parece incrementarse tras 6 meses. Es necesario establecer unos pilares fundamentales para mantenerlo conseguido. Lo importante en los pacientes con fibromialgia que presentan toda esta sintomatología y que tienen una afectación del intestino delgado y del hígado, sobre todo, es que lleven una dieta alcalina, en la cual hay que eliminar azúcares refinados, hay que eliminar carne de cerdo, carne de ternera, el alcohol, café, té y bueno, y muchas cosas más, algunas cositas más, pero bueno, básicamente estas que acabo de mencionar, y llevarla al menos durante 6 meses para eliminar la inflamación de mucosa y la no regeneración de la mucosa, que al final produce la hiperpermeabilidad intestinal. Hay que mantener contacto con la naturaleza, evitar los xenobióticos y alimentos indicados en los que acabo de nombrar, realizar regularmente ejercicio físico, al aire libre si es posible, realizar ejercicios de relajación y meditación. Cada 3 meses sería interesante realizar una cura de detoxificación hepática y cada 6 realizar una limpieza intestinal. Bueno, ahora os doy una estadística de unos resultados realizados con más de 300 pacientes diagnosticados de fibromialgia. Son pacientes con edades comprendidas entre... Bueno, todos estos datos que os voy a dar son con pacientes que han seguido durante al menos 6 meses este tratamiento que os he mencionado, en donde se obtienen resultados bastante favorables. Es importante primero inicialmente seguir el tratamiento marcado por el reumatólogo, pero como apoyo y como ayuda a ese tratamiento, la importancia de tener un saludable tanto el intestino delgado como el hígado. Las edades comprendidas en este estudio van de personas entre 10 a los 72 años de vida. El sexo son todas 100% mujeres. Los terrenos afectados básicamente todos coinciden en el vasocolítico. Hay una afectación del intestino delgado, como os comento, y del hígado. Cuando digo una afectación no hablo de patología ni del hígado ni del intestino, simplemente que no llevan a cabo la función correctamente como debieran. Hay también una afectación del terreno ácido por una sobrealimentación de alimentos ácidos, de ahí la importancia de comer alimentos alcalinos. Y después hay una afectación también del 30% del terreno neurodistónico, que es una afectación de la parte nerviosa, ¿no? De la parte ya de las depresiones y la parte de... Bueno, de cualquier manera, aun cuando el terreno dominante no era el vasocolítico, este siempre está alterado, como os comento. Los
resultados observables en función de los 3 síntomas mayores, como son el dolor musculotendinoso, el agotamiento y el insomnio, se hacen 3 preguntas a los pacientes después de 6 meses de tratamiento y también se vuelve a realizar 12 meses después del tratamiento. Calificado por el paciente dicha mejoría en una escala del 1 al 10, se le pregunta si ha notado mejoría clara en los dolores que presentaba antes de comenzar el tratamiento, si ha recuperado vitalidad y energía con el tratamiento o se sigue encontrando cansada, y si tiene un sueño reparador, duerme suficientes horas y no se levanta cansada. En el 4% de los casos hay un fracaso, bien por diferentes etiologías, un diagnóstico errado o un trauma no superado. En el 22% de los casos hay una mejora de un 50% de los síntomas. En el 43% mejora en un 70% de los síntomas. Y en un 31% hay una remisión completa de la sintomatología. La verdad que yo, en los años que llevo ya tratando con el tema de la nutrición celular, la verdad que la mejoría es tangible. Siempre trabajando con el reumatólogo y dentro de un grupo multidisciplinar y siempre de forma individualizada, no lo que se le dice a un paciente es lo mismo que se le puede mandar a otro paciente. Hay que estudiar cada caso y valorar el modo de vida que lleva, el modo de alimentación que tiene, y conforme a eso pues se le explica qué tiene que hacer, qué tiene que comer, sobre todo qué es lo que no tiene que comer, suplementación que debe tomar, y bueno, animarles mucho a que lo haga, a que es posible mejorar, a que mejoran realmente, mejoran bastante, a que consiguen dormir las horas suficientes y se levantan por la mañana con mayor descanso, y a que poco a poco y con paciencia van mejorando. Y bueno, esta es la exposición que yo os he traído aquí hoy, y nada más. Bueno, como en la clase de la universidad, siempre tenemos una parte teórica. A veces, bueno, pues nos perdemos en datos, pero yo creo que al final hay que sacar alguna conclusión, ¿no? Yo, por lo que he sacado de ambos dos, y ahora me gustaría que ustedes hiciéramos esto un poquito más interactivo, ¿no? Y que pudiéramos participar con vuestras dudas, con todas aquellas experiencias que ustedes han vivido, tanto que como José Antonio puedan hablar. Yo como conclusión saco por lo menos que me corrijan ellos que son especialistas, yo simplemente soy enfermero, la importancia del diagnóstico diferencial con otras patologías que estén asociadas al dolor crónico generalizado, la importancia de poner el apellido por el especialista correcto, oportuno en este caso reumatólogo, con el diagnóstico con otras patologías y con las pruebas diagnósticas que nos van a llevar a cabo ese diagnóstico diferencial, puesto que no todos los dolores crónicos generalizados van a ser fibromialgia, pueden ser por otros motivos, como antes has puesto una larga lista de enfermedades, ¿no? Creo, por lo que he escuchado, y supongo que por ustedes, si hay algún afectado o afectado, la importancia del sistema nervioso y dentro del proceso con lo que ha hablado de este tema del sistema neuronal. Y por otro lado, yo no tenía conocimiento alguno de ellos. Sí es verdad que son muchos datos muy seguidos y no tenía idea que la alimentación influía tantísimo en una enfermedad como esta. Sí es verdad que es una enfermedad muy desconocida, que con gracias a estas cosas buenas pues vamos conociendo un poquito más. Entonces, antes de cerrar el acto y todo eso, me gustaría que cualquiera de ustedes quiera participar, quiera hacer algún tipo de pregunta o de consulta, esclarecer un pequeño... Te voy a decir una cosita, que si queréis que me podéis dejar vuestros datos, nombre, apellido, teléfono y un correo electrónico, y os puedo enviar a la que queráis un test para el tema que os he comentado de la afectación del terreno, y os lo envío, vosotros me lo contestáis y yo os doy el resultado de lo que nos dice ese test. Lo podéis recoger en la clínica una vez yo os informo que ya tenga los resultados. Porque la que queráis yo os dejo por aquí un papelito,
me apuntáis correo electrónico y yo en cuestión de días os envío el test con el que inicio un poco el tratamiento con los pacientes. Siempre que vengan previamente diagnosticados con el tema de la fibromialgia. Yo lo dejo aquí y la que queráis pues os apuntáis y yo lo envío a mi caso. Bueno, pues eso, si alguno tiene algo que preguntar, algo que sugerir. Yo también quería interrumpir una cosita que se me ha olvidado contaroslo, porque si me ha llegado a mí al Facebook, ha llegado a todo. La regulación de la temperatura es el origen de la fibromialgia. Eso ha llegado un aviso y tal, me he leído la fuente original y volvemos a la gallina y el huevo. ¿Es el origen o es la consecuencia? No lo sé. Lo único que sé es que sí es verdad que los pacientes con fibromialgia tienen frío cuando la gente tiene calor y tienen calor cuando la gente tiene frío. Por lo tanto, eso es cierto. Eso es cierto. Pero que sea el origen una mala regulación de la temperatura de la enfermedad, lo veo dudoso yo leyendo los datos originales. Sí es cierto que, bueno, podemos tenerlo en cuenta para saber que es un síntoma más. Y otra cosa es que tendemos a hablar en femenino, no sé si habéis dado cuenta. Porque en el momento actual, y es una pregunta que debería hacer, bueno, es que somos todas mujeres. Hoy en día, se puede decir que sí, dejarme 10 años. Otra charla dentro de 10 añitos que hagamos, y hablemos. Ya no hablaremos de dolor generalizado crónico, seguro, hablaremos de otras cosas. Y seguro que siempre el porcentaje de caras aquí. Hay muchos varones afectados de fibromialgia, pero el simple hecho de que sean varones hace que tiendan a difundirse un poquito el diagnóstico. Si viene un chaval joven de 30 años, todo el mundo piensa, y le duele la espalda, todo el mundo piensa que tiene espondilitis anquilosante. Espérate, estudialo, hazle pruebas, descártala, míralo, indaga. Cada vez va a haber más varones y lo vamos a ver. O sea que eso lo quería tener en cuenta. Con que todavía hablemos un poquito en femenino, esto va a cambiar. Ahora sí que os dejo, si queréis hacer alguna pregunta. A mí me gustaría corroborar lo que tú estás diciendo de los valores, que realmente es así. Y lo primero que hace el reumatólogo es pensar en ese tipo de enfermedad que tú has mencionado. Y no es así. El presidente de la Asociación de Puerto Llano de Fibromialgia, hace 15 años, se diagnosticó y se volvió a diagnosticar de fibromialgia. O sea que no solamente somos mujeres, bueno, yo no me incluyo, yo soy terapeuta nada más. No soy enferma. Y es cierto además, porque fíjate tú, por lo que estábamos diciendo, yo he hablado de ciencia, he hablado de la Asociación Americana de Reumatología, de protocolos, de criterios. Pues si queremos hacer esto un poco más interactivo. Yo que pienso que sería interesante, voy a poner un caso clínico y vosotros lo diagnosticáis. Por ejemplo, varón de 47 años, funcionario, profesor de escuela, le duele la espalda, tengo ciática, tengo dolor de espalda, llevo 4 años así. Le hacen una resonancia y tiene un par de protusiones discales, un poquito de artrosis. No, normal, con 47 años. Dolor de espalda, ciática, y después de 5 años empieza a dormir mal y a tener calambritos en las piernas. ¿A qué huele? ¿Punto gatillo? Ni uno, nada más que uno, el de la espalda. ¿Dolor generalizado? No, le duele la espalda. ¿Pero a qué huele? Pasa que eso hoy en día no lo podemos diagnosticar, no tenemos protocolo para diagnosticarlo. Yo puedo decir que yo empiezo a tratarlo, sin diagnosticarlo. Lo trato como si fuese una fibromialgia. Sí, te trato artrosis, vamos a tratar tu artrosis. Le hago más pruebas a lo mejor de las debidas, porque hay que estar muy seguro de algo que no está en los libros. Pero para darte la razón, sí, hay muchos varones con fibromialgia o con formas a lo mejor menos larvadas o menos llamativas, pero que ahí está. Y durante los próximos años ya veremos que se va a invertir. No se va a invertir, pero por lo menos se va a igualar un poquito más. Se va a perder el miedo. Sí, de diagnosticar. El miedo de diagnosticar la fibromialgia es lo que ha dicho el compañero José Luis. Es que, ¿y si no es fibromialgia? Y si no es fibromialgia hay que tener mucho cuidado. Por eso hay que hacer la analítica correcta y cuando algo no huela bien, pues hacer las pruebas correctas. Que puede ser otra cosa, se te escapa y podemos estar hablando de un error médico grave. Pero hay un seguimiento.
O Hay un debería de haber un seguimiento. seguimiento. Debería haber un seguimiento, pero eso es otro problema que hay. Yo iba a decir una cosa, que no es el seguimiento, nos dirigen al médico de cabecera. O sea, Exactamente. nos pasan al médico de cabecera y punto, y ahí ya queda. Si no me equivoco, Por lo hay... menos la seguridad social es lo Exactamente. que hay. O incluso el mismo médico de cabecera que Es el que me lleva a vida. Claro, y os doy la razón, y además no te lo puede diagnosticar ni que son reumatólogos. Os doy la razón y además que os lo digo muy fácil. Hay, pero si no me equivoco, hay 9 reumatólogos en Jerez, 4 en Cádiz y 0 en Puerto Real. ¿Cuántos pacientes hay con fibromialgia? Pues ya está, no cabe. Así de fácil. Si hubiese más reumatólogos, más consultas de reumatología, pues tendrían un seguimiento que deberían tener. Deben tener un seguimiento. Evidentemente no es el mismo el seguimiento de un lupus, que tiene que seguirse cada mes, porque en un mes no tiene nefropatía, el mes siguiente sí, el mes siguiente no tiene afectación cerebral, el mes siguiente sí, que un paciente con fibromialgia que a lo mejor se pueden derivar un poquito más al principio, pero diagnosticas, sigues, tratas y una vez que lo tienes bien controladito, pues a lo mejor cada X meses lo puedes controlar bien, sin problema. Pero es verdad que deben realizar un seguimiento, un diagnóstico, ¿no? No sé si lo habrá explicado al principio porque me incorpora más tarde, pero ¿en qué consiste el análisis de sangre? Que es lo que se realmente hay. Descartar otras enfermedades. Descartar Nadie, simplemente. sí, es que eso es una mala conocimiento también que si, ya te digo, si no sé cuántas aquí estéis afectados o tenéis familiares, es que me han hecho la analítica y me detectaron la fibromialgia, en la analítica no se detecta nada. Se descarta todo. El hacer un análisis de sangre, digo, bueno, a ver si todo. cambio de conocimiento. Y no, se hace el análisis para descartar cualquier otra patología que curse por el síntoma dolor crónico, dolor generalizado crónico. Y hay cosas muy buenas. Yo fui a reumatólogo y me diagnosticó síndrome poliestrático. Eso me pareció porque yo tengo los síntomas de lo mismo. Una manera Y de... específico, que me puso. Es una manera de decir fibromialgia, pero no De estoy otra seguro. forma, yo le dije, eso fue bueno, pero me puso Eso es fibromialgia igual. Es porque no tiene un diagnóstico ahora mismo específico. O te ha encontrado algún dato analítico que orienta. O algo ha encontrado en la analítica que orienta hacia una enfermedad reumática, pero no tiene criterios para diagnosticarla, que eso a veces pasa. Y eso es otro de los miedos que a mí me da cuando yo diagnostico fibromialgia. Existe una entidad autoinmune que se llama enfermedad indiferenciada del tejido conectivo. Y son pacientes, eso es raro, pero vamos, la hay. Yo tengo varios pacientes así. Cursan con una fibromialgia total, entera. Me dicen, fibromialgia, vamos, seguro. Analítica y todo. Todo normal, fracción gamma alta. Algo muy sutil, muy elegante, muy poquita cosa. Todo normal, pero tiene una anemia de trastornos crónicos leves. Ya no es normal. Algo tiene. Algo que no se desarrolla, algo que no está totalmente desencadenado. Y da mucho miedo porque tú clínicamente sí le puedes decir, oye, mira, clínicamente tienes una fibromialgia, pero es que me da hasta ganas de ponerte corticoides, a ver qué pasa, porque me parece que tengas que sea secundaria una enfermedad autoinmune. Eso es lo complicado, eso es lo que no se nos puede escapar y es lo que a nosotros los reumatólogos nos da mucho miedo, que se escapen. Y entonces a lo mejor cuando ponemos síndrome poliartrático es que algo hay, y algo leve, algo no grave, algo que no te va a modificar nada, pero lo dejo ahí sin diagnosticar por si vuelve a venir, le vuelvo a repetir la analítica, algo ha cambiado. No tiene totalmente los criterios de fibromialgia. Eso puede ser. Vamos, a mi forma humilde de verlo, que no me quiero meter en el trabajo de un compañero ni nada. Yo otro dato que me ha llamado la atención, no sé ahora Antonio con su experiencia, es que asociamos dolor con rehabilitación de fisioterapia, ¿no? Todo el mundo que tiene un dolor lo primero que busca es que le den unos masajitos, que le den un tratamiento de fisioterapia, pues parece que nos vamos a curar, ¿no? Entonces es curioso cuando ha empezado su intervención que manifestaba que prácticamente los resultados son prácticamente nulos. Supongo que ya ustedes lo habéis probado. Entonces, de lo que yo estaba escuchando, me gustaría que él, ahora ya más distendido, más relajado, y que ustedes le preguntan, quisieran saber, por lo menos a mí me interesa, qué tipos de alimentos, porque hemos puesto nombres muy científicos, pero qué tipo de alimentos nos viene bien. Yo no sé si el melón es que ya se pierde, si nos conviene, los plátanos, en fin, que nos indique un poquito más para que ustedes lo sea más fácil, ¿no?, de entender. Bueno, pues básicamente lo que hay que hacer es eliminar
cuando tú estás acidificando, por ejemplo, siempre me voy al tema de la flora intestinal. Determinadas bacterias que viven en el medio intestinal viven en torno a unos parámetros de pH. Cuando tú constantemente estás ingiriendo alimentos acidificantes que generan un aumento o una disminución, sobre todo aumento de la acidez, lo que hace es que la flora intestinal buena, positiva que necesitamos. Mira, perdona que te interrumpa. Sí. Háblanos ¿de qué No, científica no, la flora es las bacterias que tienen que estar en el intestino y cuando comemos alimentos que son demasiado ácidos, como por ejemplo la carne de cerdo, como por ejemplo la carne de ternera, el café, el té, el alcohol es muy inflamatorio. ¿Qué tipo de fruta? Los cítricos sobre todo, menos el limón. ¿Y el tomate? El tomate es bastante. Tomate, berenjena, calabacito. Claro, los cítricos en general. Mira, la alegría lo que se puede comer. El azúcar refinado es muy inflamatorio. Las carnes que he mencionado, las harinas refinadas de toda vida también. Entonces, hay bastantes alimentos que se pueden comer. Lo que pasa es que basamos nuestra alimentación en este tipo de alimentos porque es a lo que estamos acostumbrados. Yo lo que trato es de bajar un poco la carga hepática, de restablecer los valores normales de nuestra alimentación, no sobrecargarnos y restablecer una normalidad de los bichos, señora, de los bichos que tienen que estar en el intestino. Porque normalmente a través de los alimentos, sobre todo, pueden entrar algunas bacterias, pero lo normal es que pasen por el intestino y la excretemos y la eliminemos. Pero si se hacen fuertes en el intestino pueden desplazar bien por eso mismo, porque se modifica la acidez, porque hay una modificación del pH. Entonces, las bacterias negativas, para que nos entendamos, se encuentran cómodas ahí y se desarrollan. Entonces, comen, excretan y la excreción de estas bacterias son toxinas que después se incorporan al torrente sanguíneo. Y esta dieta, digamos, aparte de mejorar, serviría para prevenir también, porque verá, ha enlazado esto con una pregunta de él también, con la edad mínima y si eso es hereditario, porque por ejemplo yo ahora mismo los síntomas que tengo, yo tengo 35 años y cuando yo descubrí que tenía fibromialgia, a mí me han diagnosticado hace un año y pico, entonces yo los síntomas los tengo desde que se sabe, entonces la edad mínima más o menos se sabe o hay estudios. ¿Y si es hereditario? No te puedo decir porque no hay estudios, ¿vale? Yo es por mi experiencia. Se arrasca, como digo yo, se arrasca, 12, 14 años apareció. 12, 14 años. Pues yo lo tengo Y es más. Ahí tengo casos concretos de, por ejemplo, recuerdo una paciente que hoy en día tiene 32 y con 7 años tenía una supuesta epilepsia. No era epilepsia, era fibromialgia. No era epilepsia, o sea, después de 20 años con antiepiléptico. Claro, es que el antiepiléptico es parte del tratamiento de la fibromialgia, mejoraba, pero no era epiléptica. O sea, ella me puse a revisar las historias hace 20 años, o sea, hace 20 y tantos años, cuando ella la tenía, no se hacía en el electroencefalograma. Era un pedazo de cacharrote que te ponían en la cabeza, horroroso. Y no era preciso, tenía fallos, bueno, como la niña se desmaya y bota y convulsiona, pues tendrá epilepsia. Y la pobre chiquilla por 20 años tomando antiepiléptico a lo mejor sin hacerle falta. ¿El qué? ¿Es hereditario? No es tan hereditario, es como, si os fijáis, la migraña. En las familias hay un montón de migrañosos. Siempre se dice que no es genético, pero por ejemplo nosotros tenemos en el centro
familias enteras. Familiares completas, es decir, hermanas, madres, tía o muchas primas. Sí, señor. O sea que No es genético, pero algo hay. yo pienso, vamos, mi experiencia que sí, que algo genético que Pero ahora os planteo yo, porque algo genético puede haber, pues a lo mejor pues puede ser igual que la migraña, que hay familias enteras de migrañosos, depresión, hay familias enteras de gente depresiva. Es que os digo más, yo tengo varios matrimonios, que yo sepa se han encontrado en la calle. Lo que sí me gustaría, ya que la pregunta era Genético y ambiental. La mezcla genético y ambiental está en la clave. ¿Qué factores predisponentes puede haber? ¿El qué, perdón? Factores predisponentes. ¿Factores predisponentes? Que se sepa, vamos, no se conoce Que el se origen, sepan ahora mismo. pero que un factor que pueda predisponer, aparte del genético y demás. El primero, estrés. Estrés. Por supuesto. ¿Y se puede considerar autoinmune? Ahora mismo no. Aunque no haya relación analítica y demás. Ahora mismo no. Pero todo lo que no se conoce o es autoinmune o es viral. Ahora mismo. Va todo va orientado hacia el autoinmune o el viral. Yo soy autoinmunólogo realmente. O sea que un reumatólogo que le guste su especialidad es autoinmunólogo. Yo ahora mismo no tengo un anticuerpo con el que diagnosticar fibromialgia. Cuando lo tenga, tengo un anticuerpo para diagnosticar casi lo que tú quieras. Pero para la fibromialgia no tengo un anticuerpo. Entonces estamos hablando de una enfermedad invisible, entre comillas. Tiene criterios Tiene una clínicos. Bueno, y la sintomatología. depresión. Ya, pero tiene una sintomatología. Ya sí, pero no se ve, pero vamos. Por ejemplo, yo padezco reflujo. Endoscopia normal, ecografía normal. A mí me diga que no tengo reflujo. No, si no estoy hablando de eso, me refiero que no. Si existe algún factor, por eso le preguntaba, si existe algún factor predisponente de que, vamos, que te vaya a dar lugar a eso. El estrés seguro. Aparte del estrés, sí es verdad que hay factores genéticos y ambientales, nutricionales, un montón de cosas nutricionales, de ambientales, de tóxicos ambientales. Tienen que influir seguro, pero es que son las mismas cosas que influyen en las autoinmunes, por eso no, por ahí pueden ir los tiros. La autoinmune tiene mucho que ver con lo que se come, con lo que se respira, con lo que se pone en la ropa y con lo que está. Y en la fibromialgia pasa igual. Pero ahora mismo no sabemos. Perdón, le voy a hacer una pregunta. ¿La fibromialgia tiene algo que ver con la reuma? Es que la reuma resiste. ¿Cómo Eso me es una decís palabra. que mi madre la tenía, pero se llevó muchísimos años? ¿Su madre que tenía artrosis o artritis? No tenía artrosis y aparte de reuma. Porque ella Es iba al reumatólogo. que la reuma va a buscar un libro que ponga la reuma, que no existe. Entonces, depende de lo que tenga su madre. Será el médico artrosis. se equivocaría porque al final llevo años y años y yo Porque llegué con es que ella no, porque hemos evolucionado. y va a un Es que, reumatólogo. no, porque es que hemos evolucionado. Y hace 30 años tú le decías a la paciente, tú lo que tienes es reuma. Pero es que a mi madre le hacían análisis y le decía, usted tiene, por ejemplo, 3 cruces, como si dijera la cantidad. Seguramente lo que tenía era artritis reumatoide. Artritis no tenía mi hijo, perdón, artritis, reuma, porque mi madre no se puede tocar ni un músculo. Es que eso habría que mirarlo. La Yo reuma pienso es... que tengo lo mismo que mi madre tenía. Habría que mirarte. Para eso están las analíticas. No, yo ya me lo he hecho y yo tengo fibromialgia. Diagnosticando. Pues tu madre habría que mirarla a ver lo que tenía. Ya no puedo mirar después de gracia, pero tenía lo mismo. Pero eso es una cosa que sí que os quiero decir, que el reuma no digáis reuma, porque el reuma es un fondo de saco feo en el que se meten un montón de patologías que no tienen nada que ver. Tanto no tienen nada que ver porque lo que es una de las cosas que he dicho, la morbilidad y la mortalidad. Para que tú veas si no tiene nada que ver, la fibromialgia tiene gran morbilidad, es decir, afecta la calidad de vida y nada de mortalidad. Hoy en día sepamos, no reduce la esperanza de vida. La artritis reumatoide tiene una gran mortalidad. Pues sí, pero ahora mismo no ¿puedo hacer una pregunta? Por favor, ¿qué fruta y qué verdura suelen ser las mejores para la enfermedad? Ahí ya me has pillado. Ahí, José Antonio. La fruta. Sí. Los plátanos maduros, por ejemplo. Que no hagan daño. La verdura, pues, todas las de hoja verde, las espinacas sobre todo, es la más recomendable. Las hortalizas, las que habría que eliminar son las que hemos mencionado, el tomate. Pimiento, por ejemplo, El tomate, el pimiento, la berenjena, el calabacito son las que habría que eliminar.
¿La coliflor? La coliflor es buena, la patata también. ¿El arroz? Son alcalinos. ¿El arroz? El arroz también. Es bueno. Entonces, la fruta, por favor, porque yo la naranja creo que me hace daño. La fruta, los cítricos es lo que decía porque son ácidos. La manzana. Pero el contacto Tú no te vas a comer nada. Pero claro, es que para las personas que no manejamos el tema, y mencionan un cítrico y empurias al limón, pensamos que los físicos del limón no se entiende esta relación, pues al menos yo no la entiendo. Es la pregunta. Es posible que usted con la relación de fruta-verdura y a lo mejor de alimento, no sé si la tiene, porque tenía eso también preparado. ¿No? De alguna manera, o intercambiando a través del dato del correo, ¿no? A través del correo yo puedo la información que necesito. La manzana, por favor, hace daño. La manzana no, la manzana es buena, pero la que no sea ácida. O sea, la verde que Mira, está... vamos a hacer una cosa. Yo creo que sería mejor, porque nos vamos a poner a preguntar ahora y los hilos y la o la carne al toro, ¿no? Entonces yo creo que es mejor, mira, ahí arriba tenéis al departamento de prensa de la clínica, ¿vale? Cuando nos vayamos a marchar, todo aquel que quiera recibir la información de los alimentos que le van a venir bien y le van a venir mal, le dais la dirección de correo electrónico que os ha pedido y él que os mande todo eso. Y de las dudas que tengáis, pues os llamáis a la clínica cuando estáis con él o le mandáis el correo, ¿vale? Pues si nos vamos, mira igual, nos podemos ir aquí hasta los días no sé qué, y yo tengo que hacer. Y una cosa que cogeros cita, porque vamos, a mí me dais una lista así de cosas que tengo que comer y que no, y me acuerdo de dos. O sea, por ahí hay una señora que me quiere preguntar hace mucho rato. Llevo mucho rato porque le iba a preguntar que los médicos de cabecera, por lo menos mi médico de cabecera, cuando ha creído necesario, pues me ha dicho, tú necesitas tratamiento. Y entonces nos tratan con ansiolíticos. ¿Esto se puede mantener mucho tiempo o qué? Parte del tratamiento. Gran pregunta que has hecho. Eso sí que es una buena pregunta. Porque claro, yo estoy mejor. Pero ¿cuánto tiempo? Antes de... Fíjate tú que esa pregunta me ayuda a lo que dijo la señora del reuma, para que tú veas la diferencia, que establecer un buen diagnóstico, porque aunque la clínica sea igual una fibromialgia, pues a lo mejor hay personas que se tratan con ansiolíticos y personas que se tratan con quimio. O sea que ten cuidado, porque lo otro no era fibromialgia, era artritis reumatoide. Entonces, si es una fibromialgia y lo malo de iniciar los tratamientos de fibromialgia, a ver cuando los quitas. Pero bueno, que todo eso se evalúa, por eso siempre digo y dije al principio que hay que individualizar los tratamientos. Hay gente que podemos estar sin tratamiento y haciendo un seguimiento de todas formas en la consulta intentando evitar el tratamiento médico. Hay otras personas que se pone durante un tiempo y se quite, va bien, otras personas que no hay manera de quitarle el tratamiento. Bueno, por eso hay que individualizarlo y depende de cada persona. Depende de cada persona. Bueno, hay pastillas que toman pastillas, hay gente que toma pastillas para la tensión. Toda la vida. Mira, vamos a hacer una cosa, ¿vale? Sí. Comentaste anteriormente que la fibromialgia tenía asociada diferentes tipos de patologías, de hecho es cierto, vamos, que así lo trabajamos, pero has comentado que afecta a los ojos. Bueno, y más cosas. Los ojos, por ejemplo, falta de acomodación. Ahí la pregunta es, cuando nosotros valoramos al enfermo, siempre me dicen tengo problemas de visión, he ido a ver y continúo igual, ¿tú crees? Y siempre es la pregunta, pero realmente... A los oculistas que te crío. Primero a los oculistas que te crío. Efectivamente. Vaya, sé que tengo una patología. Por supuesto que sí, pero claro, ya es muy rutinario. Casi todas las señoras siempre me dicen, no, es que no, eso tiene que ver. Y la verdad es que realmente. Cuando tiene que ver, yo no lo sabía que tuviese. cuando tiene que ver es cuando ya de todas dice, no tiene una patología ocular. Ha ido al oculista, ha ido al neurólogo, le han dado 20.000 vueltas y no tiene una patología ocular, pues vamos a asociarlo. Es falta de acomodación visual, no es que ven bien, pero es como... Que no enfocan.
Eso es lo que no. Hombre, ellos tienen también mucho dolor. Pitidos. Sí, los pitidos. Uy, los pitidos de los oídos. ¿Cuántas enfermedades descansan? Primero a dentista, a otorrino, a oculista, a todo el mundo. Luego ya te diré yo si Si lo pasamos todo. eso es lo que hay que hacer. Además, otra patología que no corresponde con lo que es la patología de fibromialgia. Exactamente. Estamos hablando de una enfermedad muscular. Conclusión multidisciplinaria. Efectivamente. Es que en lo que ha dicho antes de la morbilidad y la no mortalidad, vamos a ver, en medicina, si os dais cuenta, los gobiernos que hacen, lo más barato que es la cantidad de gente que muere desgraciadamente por el cáncer, ¿no? A pesar de los recortes y todo el tema, van destinando fondos a aquellas enfermedades que tienen mayor mortalidad. ¿Cuál es el problema de esta? Que es que te invalida, te va dejando hecho para que lo entendamos. Entonces, es que para diagnosticar una fibromialgia, como bien ha dicho, es que pueden intervenir 20 profesionales para ir descartando otras patologías. Que es lo que pasa, que para el sistema sanitario público eso es carísimo. Mandarte a 20 especialistas para decirte que al final tienes fibromialgia. Por eso creo que, como todo en la vida, desgraciadamente, nos mueve el dinero. Por eso creo que seguramente, contestando al señor que está allá arriba, que decía los factores predisponentes, decía que posiblemente los haya. Pero supongo que no ponen más medios porque realmente tiene que resultar una harta de caro poner en marcha todo esto. Con las asociaciones que habéis puesto en marcha, bueno, con todas estas cosas en un futuro, algunos de nosotros a lo mejor ni lo vemos, pero a lo mejor generaciones venideras pues los tendrán todo más fácil. Los rematólogos tendrán más fácil para trabajar, los gobiernos se implicarán más. Desgraciadamente, como todo, y la medicina no está exento de ello, el problema económico pues nos lleva a no seguir dando pasitos para adelante, ¿no? Lastimoso, claro, porque aquí nos duele y duele. Entonces, para que no se vaya a nadie te vaya a marchar con ninguna duda, vamos a hacer una cosa, mira. Como hoy casi todo el mundo manejamos perfiles de Facebook, esta historia, ¿vale? Para incluso la que no lo maneje lo vamos a hacer con el papel como toda la vida. En el perfil de Facebook de la clínica, ustedes meten en el buscador los de 24 horas, ¿vale? A partir de lunes a martes hasta Antonio podemos colocar, le mandas a José Carlos el listado de alimentos, ¿vale? Tipos de dieta, cosas predisponentes, cosas que nos vienen bien, cosas que nos vienen mal, a partir del lunes de martes. De todos modos, igualmente, vamos a tener allí en el centro, ¿vale? Donde están ellos, o la recepción nuestra, donde están ellos, para que no se metan en Facebook y no manejen las tecnologías, pues le damos un papelito como toda la vida, ¿vale? Y si tenéis dudas de cualquier tipo, pues a él que pasa consulta con nosotros cada... depende de los días de la semana. Eso tenéis que llamar y os van diciendo. Cualquier duda, pues nos ponemos en marcha. Tenéis allí, que antes sí lo ha mencionado Jorge, el tema de la fototerapia, que María Ángeles también tiene conocimiento de ello. Estáis invitados a probarla. Es totalmente inocuo, excepto si tenéis prótesis o varices, es totalmente inocuo, lo que va a dar calorcito, ¿vale? Entonces, podéis probarla, podéis, dentro de lo que nosotros podemos ofrecer, además sin compromiso ninguno. A partir del lunes al martes, el gabinete de prensa coloca en el Facebook todas esas dudas de la alimentación. Igualmente, en papel lo vais a tener la recepción del Centro Médico San Fernando, que está justo en el mismo edificio de Los Ángeles, ¿vale? Donde está el aparcamiento de los coches. Está en la puerta del edificio, pues justo al lado hay una puerta de una consulta, ahí donde está él, ahí vais a tener toda esa información. La fototerapia, toda aquella persona que se la quiera dar, que pida cita al teléfono, ¿vale? Y se lo dais. Y ahora todo aquel que quiera recibir actualizaciones, tanto de Jorge como de él, pues que le pase el correo electrónico al señor que está ahí arriba ajetreado con la cámara y el que os mande la información que le mandéis, ¿vale? Así que si tenéis una pregunta más... Sí. Pero llevo desde el mes de diciembre horroroso, no puedo aguantar más, no puedo. Entonces, me han enviado el reumatólogo a la clínica del dolor. Ya me están filtrando lo que es la lumbar. Tengo tres fichados que son nuevos, porque son tres y tres. Y sigo igual. Tengo la dinero para ir al médico. Me has hecho una pregunta. Tengo las caderas. Me has hecho una pregunta
muy directa y muy personal. No solo quería preguntar, pero quería preguntar solo. Eso es una pregunta muy directa y muy personal, eso lo tendríamos que hablar en una consulta. Porque no estás bien, hay que reevaluarte, ¿no? Eso es una consulta. Esa es una pregunta directa, esas son las cosas que yo veo en la consulta. Todo lo que digo. Hay muchas cosas que tenéis que preguntar en consulta. Porque en vuelta de... Yo, por ejemplo, estoy diagnosticada hace un año. Fibromialgia. Llevo 9 años tratándome de artritis que ahora al final no la tengo. Y cuando me diagnosticó, me dijo, afortunadamente, se me dio el diagnóstico, me dice, bueno, afortunadamente no tiene nada. Y digo, ay, qué bien. Y dice, bueno, espérate, no tiene nada de lo que pensábamos, que es cáncer. Porque me hicieron una mamografía ósea, la última, me hicieron ya hasta resonancia de todo a nivel tórax. Y no me salía nada. Y fue cuando me dijeron eso. Y me dijo, dice, ahora ya esto te tiene que llevar tu médico de cabecera. Claro, pero es que El volvemos médico a lo de mismo. cabecera, perdona, lo único que a mí me manda es antiinflamatorio, que no lo puedo tomar, por cierto, porque soy hipertensa. Tiene un dolor que tiene que infiltrar, pero tampoco porque... Me acabas de hacer igual que esta señora. Una pregunta directa, un caso individualizado. Tratamiento individualizado. Y lo que tú dices es como yo me quejo de mi reflujo. Yo voy al digestivo, me diagnostica de reflujo y para el médico de cabecera, pero yo sigo teniendo reflujo. Pues eso es lo mismo, ¿no? Pero es que yo digo que me mande al reumatólogo porque yo no puedo seguir así y me dice que como soy una persona con fibromialgia, que él es el que me tiene que diagnosticar, que sirve, que me tiene que dar, que no me tiene que dar. De hecho, 4 meses que no puedo andar, que yo no sé si esto será o no de la fibromialgia que me pilla la cadera, y me dice que no me puede mandar al especialista. Eso a la consulta privada, ese es el problema. Es que en la pública las cosas tienen un protocolo. El problema que tenemos, las personas que tenemos desgraciadamente esta enfermedad, es que para mejorar, tener un poco de mejor de calidad de vida, porque no nos curamos ni mejoramos, tener un poquito más de calidad de vida, tiene que ser fuerza de vida. Exactamente. Y porque hay personas que a lo mejor pueden, entre comillas, pagar, pero hay una mayoría que no puede y entonces tiene que irse. Claro, pero te digo, es que te pongo el ejemplo con mi reflujo. Yo en mi reflujo voy al privado, evidentemente. ¿Por qué? Porque no cabe lugar yo mi consulta en una consulta de hospital, porque el reflujo no me va ni a matar ni a dañar. Es que no me va a hacer nada, lo más que me molesta, me fastidia la calidad de vida. Yo me tomo mis omeprazole, me voy al digestivo, me hace, intento evitar este alimento, no sé cuánto, los otros. Afecta a la calidad de vida. Os he dicho. Sí, mejor. No podía pintarlo como me pasa a mí, no puedo pintarlo, no puedo poner un café porque no puedo por la carretera. Perdona que te interrumpa, que si no esto dura una... Esto me está haciendo una consulta. Cógete consulta e individualizamos el tratamiento para ti. Individualizamos el tratamiento para ti. Y cada persona tiene un tratamiento individualizado. Profesor, alegría verte. Venga, gracias, estamos contentos. Y cuando vamos a decidir nosotros, por ejemplo, si se reconociera como enfermedad, nosotros tendríamos un dinero, una compensación económica por la enfermedad que podríamos invertir en esto, que no se puede. Ahí no tengo, ¿Hay algo? no tengo ni idea ahí. No sé. Vamos a hacer una cosa, mira, como realmente nadie podemos estar la cartera de nadie, ni nadie podemos decir a nadie que vaya a esta consulta, evidentemente no puede, igual que colaboramos con el ayuntamiento en muchas cosas, ¿vale? Evidentemente no vamos a prestar unos servicios gratuitos porque nosotros somos una clínica. Entonces, aquí está el director gerente de la clínica, Isidro, que me gustaría que para despedir a su cercana. Y
como hemos entablado conversaciones con la asociación, con la presidenta, ¿vale? Bueno, vamos a ver de qué forma manera os podemos ayudar a algo más. Veremos a ver, el señor Aragón siempre está predispuesto a ayudar a los ciudadanos, tanto de aquí de San Fernando como estamos aquí, como bueno, de las localidades de alrededor, ¿vale? Bueno, vamos a estudiarlo, vamos a dar un poco de forma, porque a ver de qué manera también puede poner sobre de arena, José Antonio, ¿vale? Yo es que me queréis pasar nada, yo esto no entra en nada. a favor de fibromialgia y nosotros podamos tener el tratamiento que corresponde con respecto a... Perfecto, mira, igual que hemos hecho la campaña de las navidades saludables, que llevamos 2 o 3 años en Navidad Real, pues mira, como hacemos en 2 fases la campaña, pues una de los periodos los podemos dedicar a ustedes, ¿vale? A la fibromialgia. Bueno, pues allí podemos ir Jorge, podemos ir Antonio, en fin, montamos allí un chiringuito, como lo montamos todos los años, pero destinado a ustedes. Entonces, una de las etapas, como siempre, y la otra para ustedes. Pues estamos en contacto. Yo digo, pues nosotros, por colaborar, lo que queráis, satisfacer vuestras dudas, las que tengáis. La clínica abierta, siempre, ¿vale? En lo que os podemos ayudar, no dudarlo. Ya lo he dicho antes, tanto por las redes sociales como en persona y por escrito, os vamos a entregar las dudas sobre la alimentación, sobre las cosas que vienen bien y vienen mal. Aprovecharse de nosotros, lo único que puedo decir. Evidentemente, somos una clínica y disponemos de unos recursos, no somos la ciudad social. Eso tenéis que entender. Colaboramos altruistamente con muchísimas cosas, porque otras cosas nos ponemos somos empáticos, nos ponemos en vuestra piel y creemos que tenéis necesidades que no sean cubiertas. Y bueno, en lo que os podamos ayudar, no dudarlo, visitarnos, ¿vale? Muchas veces nos asustamos con el dinero y otras veces pues a lo mejor nos reunimos, sentamos 3 veces y lo que era 100 pues son 30, yo qué sé. Hay que hacer cositas, ¿vale? De hecho, nosotros hemos llegado a un acuerdo con la Asociación Fibromialgia, ¿vale? Hemos sacado unos bonos, que en cada asiento había un taller, que uno de los bonos. Hay unos bonos que la verdad que son muy aceptables, porque tenéis un bono de 3 sesiones con Jorge por 60 euros, que sale cada consulta 20 euros. Es una especialidad prácticamente casi gratis, porque el especialista cobra 60, 70, 100, depende de la especialidad. Tiene una consulta por 20 euros. Tenéis un bono en fototerapia de 3 sesiones por 20 euros. Sale la sesión de fototerapia prácticamente a 6 y algo. Eso es el mínimo que tenemos. O sea, de ahí nosotros, el centro no se lleva nada y por a Jorge hay que pagarle algo por estar allí. Entonces se ha pegado un montón estudiando para poder tratar. A Antonio le pasa igual, Antonio tiene 3 sesiones igual por el mismo precio. O sea que más no podemos hacer. Esto es un acuerdo que hemos llegado a la Asociación Fibromialgia con el centro médico de Los Ángeles 24 horas. Una consulta normal de Jorge cuesta eso, 80, 60, 70 y tenéis un bono que es bastante accesible. Ya os estamos ayudando. Otra cosa no podemos hacer.